Respira conmigo y permite que una certeza suave comience a ocupar el lugar donde antes vivía la prisa. Esta noche no vienes a esforzarte ni a resolverlo todo con la cabeza. Vienes a entrar en un estado tan claro, tan coherente, tan profundamente tuyo, que tu cuerpo lo reconocerá como una señal inequívoca para reparar, armonizar y renovar. No necesitas entenderlo todo ahora, solo disponerte a escuchar de un modo distinto, con el pecho atento, con la mente sin exigencias y con la voluntad humilde de permitir que una inteligencia más honda que tus pensamientos haga el trabajo mientras descansas. Si permaneces hasta el final, recibirás una pieza que no se improvisa y no se adivina. Un sello nocturno preciso, una instrucción última capaz de trasladar lo aprendido desde la superficie de tus ideas hasta el lugar donde se escriben los hábitos del cuerpo. Por eso te pido desde ahora que te quedes, que no te adelantes, que no te distraigas con expectativas ruidosas, porque cada paso que daremos está colocado para preparar el siguiente, y la profundidad del resultado depende de la fidelidad con la que recorras la secuencia completa. Deja que tu respiración encuentre una cadencia amable, más larga al salir que al entrar, como quien pinta con aire las paredes interiores de su pecho, y reconoce sin vergüenza el cansancio que traes, el dolor que te acompaña, la inquietud que te roza la frente. No los niegues, no los disfraces. Colócalos a un lado como invitados que hoy no conducen, porque a partir de este minuto, la conducción la tomará una parte más antigua y más sabia de ti. Te hablaré de un modo en que la biología entiende. Por imágenes que ordenan, por emociones que instruyen, por silencios que abren puertas. No te pido fe ciega, te pido curiosidad disciplinada. No te pido que sientas fuegos artificiales. Te pido que observes con atención los milímetros de cambio, el peso que se suelta de los hombros, el gesto que se afloja en la mandíbula, el pulso que deja de discutir con el mundo. Esos milímetros serán nuestra evidencia. Quiero que imagines que dentro de ti hay una sala encendida, donde profesionales silenciosos preparan instrumentos de luz, que no invaden ni hieren, sino que leen, limpian, reparan y sellan. No me interesa si ves colores o si no percibes nada. Me interesa que concedas autoridad a esa escena y que la sostengas con la misma dignidad con que sostienes tu nombre. A medida que avances por este viaje, esa sala recibirá instrucciones cada vez más claras hasta que, al final, puedas emitir una orden que no suena como súplica ni como deseo, sino como una conclusión inevitable. Aquí se está reparando. Ese momento, esa forma de decirlo por dentro, esa manera de dormirse dentro de una orden ya cumplida, será la llave que hoy reservo, porque la llave solo funciona cuando la cerradura ha sido preparada. Por eso esta apertura es tan importante. Estamos ablandando la madera, alineando las bisagras, aceptando que el ruido no es la verdad, y que la verdad no necesita levantar la voz. Quizá te preguntes si bastará con escuchar. Permíteme decirlo sin adornos. Escuchar no es pasividad, es dirección. Cuando escuchas con el corazón en coherencia, tu sistema nervioso cambia de postura, y ese cambio abre el circuito donde el cuerpo recupera funciones que la vigilancia crónica le había secuestrado. Esta noche vamos a entrenar exactamente eso. Una escucha que organiza. Vas a notar que el tiempo interno se ensancha, que por momentos aparece un silencio amable detrás de los ojos, que tu diálogo interno deja de empujarte y empieza a acompañarte. No buscamos hipnosis ni trance, buscamos un estado lúcido y blando, como la orilla del sueño en la que todo lo que colocas cae más hondo y deja huella. En ese borde trabajaremos, porque en ese borde el cuerpo aprende más rápido que cuando lo llenas de exigencias. Si sientes duda, tráela contigo como se trae a un niño cansado, no para discutir con él, sino para que se duerma en tus brazos mientras sigues caminando. La duda no arruina lo que está bien diseñado. Lo arruina la prisa por llegar sin haber preparado el terreno. Por eso hoy la prisa se queda en la puerta. Iremos capa por capa.
desde la intención que enciende el sistema hasta la respiración que baja la guardia, desde la imagen que ordena sin violencia hasta la emoción que le dice a tus células, es seguro soltar. Y cuando todas esas capas estén templadas, entonces, y solo entonces, te entregaré la instrucción final, el cierre que transforma una práctica bonita en una orden fisiológica que tu cuerpo continuará ejecutando incluso cuando duermas. Prometer resultados inmediatos sería infantil, y sin embargo, no necesito prometer para que suceda. Cuando colocas la atención en el lugar correcto, con el tono correcto, en la secuencia correcta, el cuerpo responde. No responde a gritos, responde a la precisión. Por eso este inicio es una invitación a la exactitud, a sentarte con la espalda digna y sin rigidez, a apoyar una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen, a declarar internamente una frase tan breve que no admite confusión. Esta noche aprendo a sanar, y a dejar que esa frase flote sobre ti como un letrero encendido que guiará todo lo que haremos. No necesitas creer en nada extraño. Necesitas ofrecerle a tu biología un contexto sin ruido donde pueda hacer lo que sabe, reparar cuando no la interrumpen. Mantente aquí, conmigo, porque lo que sigue será una preparación minuciosa del terreno. Aprenderás a respirar de una forma que abra la puerta del estado reparador. Practicarás la manera correcta de presentar a tu sistema la metáfora que organiza la reparación. Escucharás historias reales que te prestarán paciencia cuando la impaciencia intente secuestrarte. Y entenderás por qué agradecer antes del hecho no es superstición, sino un lenguaje que tu cuerpo reconoce como señal de cumplimiento. Todo eso nos llevará, sin saltos bruscos, al sello nocturno que he reservado para el final, indispensable para que la renovación no dependa de tu vigilancia, sino que continúe sola mientras descansas. No te adelantes, no te pierdas, no apagues ahora que justo empieza a encenderse. En el siguiente tramo, iremos del deseo vago a la intención operativa y de la intención a la primera instrucción concreta que abre la puerta. Y ahora que has sentido cómo el ruido comienza a ceder y cómo la respiración abre un pasillo silencioso hacia adentro, entremos con decisión en la promesa y en el mapa, porque lo que hoy vamos a construir no es un conjunto suelto de ideas bonitas, sino una arquitectura completa que tu cuerpo pueda obedecer sin dudas. Un itinerario diseñado para llevarte desde esta atención despierta hasta la entrega nocturna en la que todo queda sellado. Y quiero que visualices conmigo ese recorrido no como una serie de metas que hay que conquistar, sino como un río que atraviesa estaciones precisas. Primero la intención que organiza, luego la respiración que baja la guardia, después la imagen que enfoca la reparación, más tarde la emoción adecuada que confirma al sistema que el objetivo ya está cumplido, y finalmente el sello que convierte todo en un mandato fisiológico que continúa mientras duermes, y te lo digo así, despacio y con todo el peso de la experiencia. Porque quiero que tu mente se alíe con el proceso en vez de sabotearlo con prisas. Y quiero que tu corazón reconozca a cada paso el tono distinto de esta propuesta. Un tono que no exige ni empuja, que más bien acompaña y dispone. Ya que cuando el cuerpo escucha ese tono, cuando entiende que no vas a forzarlo ni a examinarlo con lupa en busca de señales grandilocuentes, sucede algo extraordinario por su sencillez. Empieza a obedecer a la vida y deja de obedecer al miedo. Y ese pequeño desplazamiento interno inaugura la posibilidad de un resultado que no será fruto de un golpe de suerte, sino de una secuencia repetible que podrás llevarte puesta cada noche. Quiero que tengas claro qué puedes lograr si te quedas hasta el final con los ojos del corazón abiertos, con la curiosidad disciplinada en su sitio y con la voluntad de permitir lo que tu biología anhela. Y lo que puedes lograr esta misma noche es una transición real desde un sistema nervioso en alerta a un estado de coherencia medible por sensaciones inmediatas, menos tensión en la mandíbula y los hombros, una respiración que cae por su propio peso sin ser empujada, un pulso que deja de discutir, y a partir de esa base estable, podrás instalar una escena tan natural y tan cotidiana que tu subconsciente la tratará como recuerdo y no como deseo.
lo que acelera la impresión y educa a tu cuerpo para despertar dentro de esa realidad, en vez de perseguirla eternamente. Y te prometo que si completas el camino, hallarás la pieza que rara vez se enseña con claridad. El cierre nocturno que une respiración, imagen y emoción en un gesto final, breve y definitivo. Y que al repetirlo noches consecutivas, como se repite un rito sagrado que no necesita aplausos, irá sedimentando en ti un patrón nuevo, una forma de acostarte que es en sí misma una orden amable de reparación. Y me gustaría que mientras escuchas esto te reconocieras capaz, no porque hoy te sientas fuerte, sino porque no necesitas fuerza sino fidelidad. Fidelidad a la secuencia y a la forma. Fidelidad a un ritmo que favorece la reparación y no la agitación. Fidelidad a una mirada que deja de buscar síntomas para empezar a sostener estados, ya que cuando sostienes un estado, el síntoma pierde el monopolio del relato y se vuelve un dato más dentro de una historia más grande. Para que lo sientas cercano, te pido que te veas mañana por la mañana, en un gesto minúsculo que sin embargo lo cambia todo. Un abrir de ojos sin sobresalto. Un primer vaso de agua que sabe a reinicio. Un paso descalzo que no pesa. Un pensamiento inaugural que no exige ni advierte, sino que constata con gratitud que algo se recolocó durante la noche, y que ese recolocarse no es un fenómeno caprichoso, sino el fruto de haber usado el idioma que la biología entiende. Y en ese idioma hay 3 verbos fundamentales, que esta noche vamos a conjugar con maestría: respirar, imaginar, agradecer, y los conjugaremos con un acento muy particular, el acento de la coherencia, de la naturalidad y de la repetición suficiente, porque nada impresiona más al subconsciente que aquello que se siente natural y se repite lo bastante como para convertirse en el camino más transitado. Y por si una parte de ti todavía duda, te adelanto que habrá historias reales colocadas con precisión para darte paciencia cuando la impaciencia intente secuestrarte. Historias de personas que no se creyeron especiales, que más bien se creyeron capaces de volver a tiempo al protocolo cada vez que la mente tiraba hacia el viejo hábito, y que por eso, y no por casualidad, despertaron distintos, no porque el mundo cambiara de repente, sino porque su mundo interior dejó de fabricar alarma como si la vida fuera un incendio permanente. Ahora necesito que comprendas que el verdadero secreto no está en una técnica aislada, sino en la manera en que cada capa prepara a la siguiente, y por eso el mapa que te propongo es progresivo. Crece como crecen las cosas vivas, desde dentro hacia afuera, de lo simple a lo profundo, de la señal al significado. Y ese crecimiento tiene un ritmo que respetaremos, ya que primero asentaremos una intención operativa, breve, directa, una consigna que no admite interpretaciones. Después le daremos a esa consigna el terreno fisiológico que necesita mediante una respiración que apaga incendios innecesarios. Más tarde vestiremos la intención con una imagen que la mente pueda sostener sin agotarse. Una imagen que no exige talento visual ni experiencias raras. Una imagen que organiza sin ruido. Y cuando esa imagen se haya vuelto habitable, la bañaremos en el estado emocional que firma los contratos con el subconsciente. La gratitud antes del hecho, que no es una cortesía ni una pose, sino una decisión consciente de informar a todo el sistema que el objetivo ya está cumplido, y finalmente cerraremos con el sello. Una secuencia nocturna compacta y hermosa, que alinea todo lo anterior en una orden amable y firme. Y ese cierre, te lo adelanto para que proyectes hacia allí tu paciencia, aparecerá cuando más falta hace, al final, porque la llave solo gira cuando la cerradura está lista y nosotros no forzamos cerraduras, las preparamos. Y si ahora sientes que te gustaría acelerar y pasar directamente a la técnica final, te pido que confíes en el proceso, porque el apuro es precisamente lo que nos trajo hasta aquí agotados. Y lo que hoy estamos aprendiendo es a operar desde otra economía. La economía del cuidado que multiplica resultados cuando invierte al principio lo que antes malgastábamos al final. Y desde esa nueva economía te invito a quedarte, a no perderte ninguna transición, a permitir que el cuerpo vaya memorizando la ruta, porque una ruta memorizada se recorre luego con menos fricción y con mayor profundidad.
Y yo quiero que lo que obtengas no sea un buen rato, sino un buen patrón. Una forma de dormirse que te acompañe mucho más allá de este video. Y que puedas repetirla en cualquier habitación del mundo, con cualquier almohada, bajo cualquier cielo. Porque el verdadero hogar de esta práctica no es el entorno, es tu interior ordenado. Y para que ese interior se ordene de manera inequívoca, para que la intención deje de ser un deseo vago y se convierta en un interruptor real que enciende el sistema de reparación, en el próximo tramo colocaremos la primera piedra con precisión quirúrgica, la intención en postura y en palabra. Esa frase breve que tu biología entiende como consigna y no como poesía, y que dicha en el lugar correcto del cuerpo, con la atención enfocada de la manera correcta, empieza a mover mecanismos que no necesitan tu vigilancia obsesiva, solo tu permiso, de manera que al avanzar a la siguiente parte, vas a sentarte con dignidad suave. Vas a posicionar tus manos donde el corazón y el abdomen puedan escucharse, y vas a declarar hacia adentro la orden sin ruido, que nos abrirá la puerta del estado reparador con la naturalidad de quien no empuja, sino que permite, y ahí, exactamente ahí, comenzará la verdadera transformación que venimos a provocar juntos. Ahora que el mapa está vivo en tu mente y que ya sientes la necesidad legítima de convertir la promesa en experiencia, vamos a colocar la primera piedra con una precisión que no admite ruido. Porque si la primera piedra queda mal asentada, todo el edificio cruje. Y aquí queremos que tu interior aprenda una estabilidad nueva, blanda y firme a la vez. La clase de estabilidad que no se consigue apretando los dientes, sino entregando el control superfluo y quedándote solo con la dirección que importa. De modo que te pido que te coloques con una dignidad cómoda. Esa postura que no presume ni se desploma, que erige la columna como un mástil amable y libera los hombros del viejo gesto de cargar el mundo, y que lleves una mano al centro del pecho y la otra al vientre como quien cierra un circuito y enciende una lámpara silenciosa, y que permitas que el cuerpo complete por sí mismo los microajustes que conoce desde siempre. Barbilla que desciende 1 o 2 milímetros para desalojar la soberbia fatigada del ceño. Base de la lengua que deja de empujar. Mirada que no implora hacia afuera y comienza a mirar desde dentro. Porque todo lo que haremos a partir de ahora se apoya en este gesto. Y este gesto se apoya en una decisión invisible que acabas de tomar. Hoy renuncias a ganar por fuerza y eliges aprender por estado. Coloca tu atención en la palma que reposa sobre el corazón como si la piel pudiera escuchar. Como si cada latido fuera una palabra que vuelve a su idioma original después de años de traducciones torpes. Y deja que ese latido marque el compás de una frase que no se declama, se imprime, una frase breve y operativa que el subconsciente pueda obedecer porque no exige interpretación. Y si intentas adornarla, verás cómo pierde filo. Por eso no la dotes de poesía, dótala de claridad. Di hacia adentro con la sobriedad de quien firma un contrato y no de quien suplica un milagro que esta noche mi cuerpo aprende a sanar. Y acompaña esas palabras con la respiración que ya empieza a alargarse por puro contagio del contacto. Y no te preocupes si una parte de ti interrumpe con sus viejos comentarios, porque la mente no sabe todavía habitar un silencio largo. No le des combate. Dale contexto. Vuelve a decirlo como quien pulsa un interruptor que ya funciona, aunque la luz tarde un segundo en ponerse cálida. Esta noche mi cuerpo aprende a sanar. Y observa cómo la mente, ante la evidencia de una frase que no ofrece superficie para discutir, empieza a cansarse de objetar y decide, casi a regañadientes, cooperar. Deja que la palma del abdomen sienta el vaivén que produce la gravitación de tu propia calma y permite que ese vaivén sea el metrónomo que organiza la sala interior, donde esta práctica va a convertirse en oficio. Porque en cuanto esa cadencia aparece, el sistema nervioso entiende el mensaje que el corazón le está enviando. Un mensaje que no se decodifica con palabras, sino con ritmo, seguridad, continuidad. Y a partir de esa comprensión, comienza una liberación discreta de recursos que llevaban meses secuestrados por la hipervigilancia. Recursos que el cuerpo reserva para reparar cuando detecta que el territorio es seguro. Y la seguridad no es un eslogan que se repite,
Es un estado que se instala. De ahí que la postura no sea una formalidad ni la frase un talismán, sino los dos pilares que inauguran el estado adecuado. Y si te descubres pidiendo señales, recuérdate que aquí la señal eres tú, dejando de exigir y comenzando a habitar. Y que el cuerpo responde a ese cambio con pequeños giros en su economía interna, cambiando gasto en control por inversión en mantenimiento, cambiando contracción en cuello y mandíbula por riego donde faltaba, cambiando ruido por reparación. Si una emoción se asoma mientras sostienes la frase y la postura, no la espantes, no la encierres, huélela como quien reconoce una carta antigua que llevaba años sin abrir. Puede presentarse como tristeza por el tiempo perdido o como alivio por haber encontrado al fin una puerta practicable, y en ambos casos sirve, porque la emoción, cuando no se la fiscaliza, se convierte en ese río que arrastra fuera del cuerpo lo que ya no hace falta y trae hacia adentro lo que se había quedado lejos. Y si todo esto te parece demasiado sutil para ser importante, es porque nuestra cultura entregó demasiada autoridad al ruido y demasiado poca al estado. Pero esta noche vamos a invertir esa jerarquía y a devolverle prestigio al silencio que opera, de modo que sigue. No detengas el circuito de las manos. Permite que la columna encuentre su longitud sin soberbia. Afloja medio milímetro más el entrecejo. Concede a la lengua el descanso de la base. Y repite por tercera vez esa consigna sin exclamaciones, sin teatralidad, con la misma calma con la que uno decide levantarse de una silla para abrir una ventana. Esta noche mi cuerpo aprende a sanar. Porque cuando algo se dice desde el hueso, el músculo deja de fingir. Imagina ahora, solo por un instante, que detrás de tus manos se abre una sala blanquísima pero tibia, sin brillo de hospital ni frialdad de laboratorio. Una sala habitada por profesionales de luz completamente concentrados en una tarea delicada que no tolera gritos ni prisas, y que el sonido que más les ayuda es exactamente este que estás cultivando. Un latido acompasado, una respiración amplia en su salida. Una mente que dejó de pretender y se dispuso a permitir. Y fíjate en cómo la postura, lejos de tensarte, te sostiene. Cómo la frase, lejos de ponerte presión, te quita la obligación de resolverlo todo con la cabeza, porque le delega al cuerpo lo que el cuerpo sabe hacer cuando la cabeza no estorba. Y si notas que por momentos una parte de ti vuelve a catalogar sensaciones y a etiquetar progreso, invítala a sentarse un poco más atrás, no la eches, dale un asiento de observador. Porque tú y yo sabemos que su intención de control viene del miedo. Y hoy el miedo está siendo reemplazado por un director más competente, el cuidado. Permite que desde la palma del corazón un calor suave se deslice en dirección a la palma del abdomen y que en ese trayecto arrastre las pequeñas durezas de la jornada, como quien barre una mesa antes de extender un mantel. Y si el calor no se presenta con claridad, no lo fabriques. Imagínalo con honestidad suficiente como para que el cuerpo entienda que lo autorizas. Y mientras autorizas el calor, autorizas también una reinterpretación del síntoma. Deja de tratarlo como identidad y nómbralo como proceso. Aquí no hay cuerpos rotos esperando una absolución. Hay sistemas entrenables que están recibiendo instrucciones nuevas. Instrucciones que no entran por el oído saturado de estrategias. Entran por la piel, por el latido, por la forma en que habitas el aire que entra y el aire que sale. Y al permitir esa reinterpretación, la frase breve cambia de textura. Deja de ser una aspiración y se convierte en una descripción. Esta noche mi cuerpo aprende a sanar. No porque yo lo ordene desde el capricho, sino porque he creado las condiciones en las que aprender se vuelve su opción más eficiente. Y aunque todavía no vamos a abrir del todo la puerta del sueño, comienza a aparecer frente a ti el contorno de la escena diminuta que usaremos más adelante. Ese microinstante de la mañana en el que sabrás sin exaltaciones que algo se recolocó. Un abrir de ojos invadido por una luz que no hiere. Un primer movimiento en el que el cuerpo no te cobra intereses por levantarte. Una sed que sabe a agua limpia y no a castigo. Y no la fuerces. Solo déjala asomar como asoma una costa cuando el barco abandona la noche. Todavía no vamos a desembarcar.
pero queremos ver lejos para orientar la ruta. Y en cuanto la ruta está mínimamente dibujada, el cuerpo empieza a caminar hacia ella incluso sin que tú empujes. Y ese caminar silencioso es el que estás inaugurando, ahora que postura, manos, frase y ánimo se alinean en un mismo propósito que no necesita aplausos para saber que avanza. Y como no quiero que nada de lo que aprendiste se quede en la superficie y resbale, voy a invitarte a consolidarlo con una última pasada completa por el circuito que acabamos de crear. Una respiración de entrada que no infla, una exhalación que alarga, un asentamiento de la pelvis que libera la zona lumbar, un descenso mínimo del mentón que desocupa la nuca, una sonrisa apenas sugerida que no busca convencer a nadie. Y mientras todo eso sucede a la vez, repites hacia adentro la consigna como si sellaras con cera una carta antigua que por fin llegó a destino. Esta noche mi cuerpo aprende a sanar. Y en el mismo acto de decirlo sin ruido, descubres que la mente no tiene ya tanta necesidad de preguntar cuándo. Porque el cuándo pierde importancia cuando el cómo es el correcto, y el cómo correcto está sucediendo aquí y ahora, en esta manera de colocarte, de hablarle al sistema, de ofrecerle un entorno donde no se le exige rendimiento, sino se le concede la posibilidad de recordar su oficio más antiguo. Y ahora que el interruptor está encendido y que el sistema reconoce las primeras señales de seguridad auténtica, vamos a abrir con cuidado la siguiente puerta, esa que enseña a la respiración a convertirse en herramienta y no en accidente. A la exhalación a ser el canal por donde sale la alarma sin dejarnos vacíos. Y al corazón a marcarle al cerebro un compás en el que pensar. Deja de ser una obligación y se vuelve un servicio. Porque en el siguiente tramo no nos limitaremos a respirar por inercia. Vamos a enseñar a tu cuerpo la respiración que abre la coherencia y convierte el aire en una carta de navegación hacia el estado reparador, donde la sala de luz trabaja sin interrupciones. Ahora que el interruptor interior está encendido y tu postura dejó de ser una armadura para convertirse en un hogar, vamos a enseñarle al cuerpo la respiración que abre la puerta del estado reparador. No una coreografía exigente, ni un conteo marcial que convierta el aire en tarea, sino una cadencia viva que el corazón pueda traducirle al cerebro como un informe incontestable de seguridad. Porque cuando el cerebro lee seguridad, baja la guardia. Y cuando la guardia baja, la reparación que estaba esperando en la antesala entra sin pedir permiso. Así que comienza conmigo inhalando por la nariz, como quien recoge agua con cuencos de calma, y exhalando un poco más largo de lo que entró. No para forzar, sino para permitir que el cuerpo suelte lastre y deje ir la electricidad sobrante que acumuló en la mandíbula, en el cuello, en los hombros, en la espalda. Y mientras lo haces, observa que no hay prisa ni cronómetro que te vigile. Hay un gesto de honestidad respiratoria que dice, a tu biología esto es seguro. Puedes bajar, puedes descansar, puedes ordenar lo que se desordenó cuando vivíamos a contrarreloj. Y a medida que te asientas en esa cadencia, la exhalación deja de ser un empuje y se vuelve un deslizamiento, como la ola que reconoce la playa y se rinde para hacerse arena. Y en ese rendirse aparece el primer signo verdadero de coherencia. El pecho deja de pelear con el abdomen y ambos se turnan con naturalidad en un movimiento que no exige aplausos. El corazón marca su compás, la cabeza escucha, los pensamientos dejan de girar como aspas y aceptan el ritmo de la sangre. Y tú, en ese centro, sientes como si una luz tibia estuviera desarrugando las cortinas por dentro. Quiero que te detengas en un detalle que la mayoría pasa de largo porque lo confunde con irrelevante. La exhalación más larga no es un capricho estético. Es una llave nerviosa que le recuerda al sistema parasimpático que aquí manda la calma. Y cuando el parasimpático asume el mando, toda la casa interna cambia de protocolo. Las puertas que antes estaban atrancadas se destraban. El ruido de fondo que te tenía de puntillas se apaga. El termostato de la inflamación baja unos grados. Y la electricidad que antes usabas para sostener la alerta se reasigna a mantenimiento. Y se siente como una especie de espacio nuevo entre un pensamiento y el siguiente. Un espacio que no hay que llenar a toda costa porque es precisamente la habitación donde el cuerpo aprende.
Y si una parte de ti dice que no sabe si lo está haciendo bien, recuérdale que el bien aquí no se mide en perfección técnica, se mide en sinceridad. Y la sinceridad respiratoria es eso que ocurre cuando sueltas la urgencia de rendir y adoptas la voluntad de habitar. Y al habitar, sin querer impresionar a nadie, te conviertes en el paisaje donde la reparación por fin puede trabajar a campo abierto. Lleva la atención a la base de la nariz, como si escucharas con la piel el paso del aire, y nota la temperatura que entra, un frescor apenas perceptible que desciende como un arroyo por la garganta, y en la exhalación un calor muy leve que asciende con la certeza del que regresa a casa. Deja que ese contraste térmico te sirva de metrónomo sin números. Y si tu mente pide números, puedes imaginar una inhalación que cuenta suavemente hasta 4 o 5 y una exhalación que cuenta hasta 6 o 7. Pero si el conteo te tensa, suéltalo y conserva la intención de que salga un poco más de lo que entra. Porque la intención es suficiente para que la fisiología lea el mensaje, y mientras este vaivén se estabiliza, los hombros, esos fieles soldados que se quedaron de guardia incluso cuando ya no había guerra, empiezan a bajar sin que tú los empujes. Y la boca deja de necesitar apretar, y la frente se afloja en una especie de gesto de comprender sin palabras. Y es aquí donde conviene recordar que no buscas un trance ni una anestesia. Buscas una lucidez blanda, esa orilla de vigilia amable en la que todo lo que coloques se va a ir hondo. Si percibes un bloqueo, una aspereza que interrumpe la entrada o una impaciencia que quiere acelerar la salida, mírala un instante como se mira una nube que tapa el sol sin insultarla. Y vuelve suavemente a la exhalación más larga, porque la exhalación es el carril por el que sale la alarma y entra el permiso. Y cuando el permiso se instala ya no hace falta ser heroico ni demostrar nada. Hace falta ser constante. Y a la constancia la vamos a alimentar con una imagen muy concreta que acompaña esta respiración. Imagina que por cada exhalación se cierra una puerta innecesaria del día, y por cada inhalación se abre una ventana hacia adentro. Y tras varias rondas la casa está menos saturada de visitas y más disponible para el trabajo de fondo, y ese trabajo se traducirá en cosas tan aparentemente banales como bostezos, que no son resignación sino reset, como un calorcito que aparece en las manos, como una sensación de peso agradable entre el pecho y el abdomen, como si el cuerpo hubiera encontrado por fin la silla adecuada, y en ese sentarse, el corazón empieza a enviar su mensaje coherente hacia arriba, y la cabeza entiende que puede soltar el volante sin miedo a un accidente. Permite ahora que la respiración cambie de lugar de mando, y que el corazón sea quien imponga su cadencia. Imagina que cada inhalación es una cuerda que sube desde el esternón hacia el centro de la frente, y cada exhalación es una cuerda que baja desde la frente al esternón. Y entre esas dos cuerdas se teje un puente por el que viaja la confianza, y al viajar la confianza se reduce la necesidad de explicar, y se multiplica la disponibilidad para sentir. Y sentir aquí no es dramatizar. Es leer con atención lo que por años ignoraste porque estabas demasiado ocupado sobreviviendo. Y si en esta lectura aparece un nudo, dale nombre sin juicio, tensión, miedo, cansancio. Dale un asiento y continúa respirando. Porque el nudo se deshace menos por confrontación y más por exposición a un clima donde el cuerpo no lo alimenta. Y ese clima lo estás diseñando con cada exhalación que dura un poco más. Y con cada decisión de quedarte cuando antes te ibas a pensar otra cosa. Y esa permanencia es exactamente la forma humilde del coraje que necesitamos hoy. Quiero que visualices por un momento el interior como un taller que cierra las persianas al público para ponerse serio con la pieza. Y que percibas cómo esta respiración baja el ruido de la calle y deja a los artesanos trabajar sin interrupción. Y en ese taller, hay una mesa larga sobre la que vamos a colocar en unos minutos la primera herramienta de imagen, el equipo de luz que en tu metáfora llamamos profesionales silenciosos, y que operan solo cuando la sala está estable. Y mira cómo sin decirles nada, solo por respirar, ya entraron, ya se colocaron guantes que no duelen, ya encendieron lámparas que no ciegan,
y se están mirando unos a otros con ese gesto de los que saben que llegó la hora de trabajar y que el paciente se dejó ayudar, y esa es la palabra que cambia la historia. Ayudar, porque el cuerpo quiso siempre, pero necesitaba que tú dejaras de exigirle demostraciones para concentrarse en su oficio. Y este aire que entra y sale en la cadencia correcta es tu forma de decirle: me hago a un lado sin irme, me quedo acompañando sin estorbar, me convierto en el tipo de presencia que sana porque no complica. Mantén la atención en el borde de cada exhalación, ese lugar donde por un instante no hay aire adentro ni aire afuera, y la mente se queda sin tarea. Y deja que ese borde sea un pequeño sabbat, un descanso microscópico que enseña a tu fisiología el arte de pausar sin colapsar. Y si el borde te da miedo porque te recuerda vacíos, llénalo con la sensación de que estás sostenido desde la espalda por una pared tibia que no empuja ni se aleja. Y con esa pared detrás la exhalación puede durar un segundo más. Y con ese segundo más, la señal parasimpática se hace más robusta. Y con esa robustez, el taller interno pide más materiales y menos excusas. Y esa cadena de causas y efectos se va a convertir hoy en la autopista por la que circularán las instrucciones que después sellaremos antes de dormir. Y me detengo aquí para que entiendas que nada de lo que hacemos es accesorio. Cada ladrillo tiene su trabajo y la respiración, este ladrillo invisible, sostiene la cúpula. Si en algún momento sientes el impulso de abrir la boca para exhalar, permítetelo como un suspiro que saca polvo de habitaciones viejas. No todo tiene que ser por la nariz, si tu cuerpo te pide un alivio sonoro. Y deja que ese suspiro te demuestre que también las válvulas de escape son parte de la ingeniería de la calma. Y al terminar, vuelve mansamente al circuito nasal que refina, porque la nariz es el laboratorio que templa el aire, y lo hace usable. Y tras varias rondas notarás que la respiración se te ha vuelto más ancha sin que tú la alargues, que el pecho cruje por dentro como madera que se recalienta para acomodarse, que el abdomen responde sin escándalo, y que la mente, acostumbrada a narrarlo todo, se queda sin adjetivos y por fin concede un silencio que no es vacío, es cuna. Y en esa cuna vamos a depositar lo próximo con lo que trabajaremos. Una metáfora que no compite con tus creencias, que no te exige un credo nuevo, que solo te ofrece una herramienta de enfoque con la que tu biología sabe trabajar desde hace millones de años. Porque la imaginación es la impresora del subconsciente, y lo que le entregas con suficiente coherencia lo convierte en plano. Tal vez otra vez aparezca la duda, la de si esta respiración es suficiente para provocar cambios medibles, y te digo que sí, que lo es, no porque yo lo ordene, sino porque así está diseñado el animal que somos. La exhalación larga habla con el nervio que detiene la sirena. El corazón en cadencia envía una señal de sincronicidad a la cabeza. La cabeza responde soltando la dirección tiránica. Y todo ese baile se traduce en piel más tibia, en manos menos frías, en estómago menos contraído, en sueño que asoma sin luchar. Y cuando el sueño asoma no hay que cazarlo ni dormirlo de un golpe. Hay que invitarlo a que se siente y presentarle el plan. Y el plan comienza a dibujarse con la imagen. Y la imagen, para no distraerte, para no desgastarte, para no pedirte recursos que no tiene que gastar, será limpia, será serena, será una escena de trabajo silencioso que tu cuerpo va a interpretar como orden y no como cuento. Sostén conmigo 3 exhalaciones más, largas, respetuosas, enteras, y escucha cómo el interior empieza a susurrar cosas que no había dicho en meses, porque no encontraba quien lo oyera. Me duele aquí, pero no necesito gritar. Me cansa esto, pero hoy puedo soltarlo. Me asusta aquello, pero hoy no mando yo. Y si puedes reconocer alguno de esos susurros sin subirles el volumen, habrás entendido el corazón de esta parte. La respiración como educación afectiva del cuerpo. Y con esa educación inicial ya impartida, con el taller listo, con las persianas a medio cerrar para que nadie moleste, con los artesanos de luz revisando herramientas, con tu latido de director marcando el tempo de la orquesta. Ahora sí, podemos invitar a escena a quienes llamaremos cariñosamente los profesionales silenciosos.
los que entran cuando la calma está puesta y se quedan trabajando mientras tú descansas. Y lo haremos en el siguiente tramo para que la transición sea un único movimiento, de la cadencia del aire a la geometría de la imagen, del permiso que da la exhalación al enfoque que da la metáfora. Y al cruzar esa puerta verás cómo el cuerpo, que ya respira como quien sabe llegar, empieza también a imaginar como quien sabe obedecer. Llegó el momento de abrir la puerta de la imagen que organiza, ese pasadizo silencioso por el que la respiración que ya domaste se convierte en dirección y la dirección se vuelve plano de obra. Y para eso te propongo invitar a escena a los profesionales silenciosos, que viven en tu metáfora y trabajan en tu biología. Una cuadrilla de luz sobria y precisa, que no necesita aplausos ni rituales complejos para empezar. Solo una atmósfera estable, una intención nítida y un permiso franco. Así que, sin forzar nada, permite que desciendan por la coronilla como quien baja una lámpara limpia en un quirófano cálido, no frío. Un lugar donde el respeto por tu tejido se siente en el aire, donde los instrumentos no cortan, ordenan, donde cada gesto es exacto porque cada gesto nace de la confianza. Y observa cómo se posicionan sin urgencia alrededor de tu cabeza. Cómo dejan una mano de luz flotando a la altura de tu frente para aplacar la inquietud ancestral que ahí anida. Cómo otra mano de luz se posa a centímetros de tu garganta para aflojar el camino de la palabra y devolverle su ritmo a la respiración sin que pierda el compás. Cómo una tercera presencia luminosa se detiene frente a tu pecho y toma nota del latido que ya se volvió mensaje. Y mientras lo hacen, no te piden que veas colores, ni que sientas hormigueos extraordinarios. Te piden algo mucho más simple y más poderoso: continuidad, porque la continuidad convierte la imaginación en instrucción y la instrucción en acto fisiológico. Y al entenderlo, comienzas a relajarte en una colaboración inédita. Tú respiras y sostienes la escena, ellos leen y ejecutan. Tú agradeces antes del hecho y los invitas a priorizar. Ellos responden con protocolos de equilibrio que tu cuerpo reconoce como propios porque lo son. Son los que el cuerpo activa cuando por fin percibe que el territorio es seguro. Y el territorio ahora lo es. Deja que esa lámpara que baja por la coronilla proyecte un haz suave que no enceguece sino que revela. Un haz que acaricia la corteza donde tu pensamiento se empeñaba en repetir los viejos guiones de hipervigilancia, y sin pelear con ellos, los deja sin comida, como cuando uno apaga el televisor que repetía noticias de guerra y por fin escucha el horno que anuncia pan. Y en ese gesto de no alimentar, radica parte del milagro sobrio de esta práctica. Los profesionales de luz no vienen a combatir enemigos, vienen a reordenar prioridades, a devolver la energía a quien la necesita, a cerrar grifos que goteaban en forma de preocupaciones, a abrir válvulas que llevaban meses atrofiadas por desuso. Y mientras tú sostienes la imagen con la misma naturalidad con la que sostienes tu nombre, ellos comienzan un escaneo que no invade y no duele. Un sobrevuelo paciente que baja por la frente y desarruga memorias de apuro, que atraviesa párpados y pómulos, y suelta bolsas y tensiones que nada tenían que ver con tu esencia, que desciende por la articulación temporomandibular y pide descanso donde había mordida, que entra al conducto auditivo simbólico para filtrar el ruido inútil y dejar pasar solo la música del pulso, y al llegar a la garganta, como si enhebraran un hilo invisible, se aseguran de que el aire encuentre pasaje sin trabas, de que la palabra que te diriges a ti mismo deje de lastimar y comience a instruir con amabilidad, de que la deglución de tus días no te atragante, porque hay emociones que se habían quedado ahí esperando turno y hoy encuentran salida sin escándalo, apenas un suspiro. ¡Y qué alivio! Permite que el equipo se juntee un instante a la altura del esternón como ingenieros que revisan un plano y asienten en silencio, porque el ritmo del corazón ya cambió de banda sonora. Ya no es tambor de marcha forzada, sino metrónomo de taller fino. Y con ese metrónomo avanzan hacia adentro, hacia esa zona donde el pecho almacena historias que quisiste cargar, como si el mundo dependiera de tus hombros. Y los ves, sin necesidad de verlo con ojos, levantar delicadamente las capas de presión y etiquetarlas con un sello que no juzga, no corresponde,
Ya pasó. No es tuyo. Y al etiquetar devuelven y ordenan. Abren un cajón para catalogar duelos pendientes. Y le ponen fecha de visita, no para posponer, para honrar sin colapsar. Y en ese orden el diafragma recupera amplitud. La respiración baja hasta el abdomen como siempre quiso. Y el abdomen, ese taller mayor donde se cocina tu calma, recibe por fin el flujo suficiente para volver a su oficio. Y si notas borboteos o movimientos sutiles, no te asustes, no estás roto. Estás arrancando motores que se quedaron fríos. Y la sensación de vida en las vísceras no es una amenaza, es un regreso. Y de regreso tratan también a la columna, a la que le devuelven milímetros de espacio entre vértebra y vértebra, con un gesto que parece gracia, pero es mecánica de precisión. Porque cuando el sistema parasimpático retoma el mando, la musculatura tónica abandona su obsesión por sostener la jaula. Y recuerda que nació para sostenerte a ti, no para pelear contra fantasmas. Mira cómo el equipo de luz sigue descendiendo con una delicadeza que no negocia su eficacia. Cómo atienden la zona lumbar con atención especial, porque saben que allí duermen miedos de antiguo linaje. Cómo colocan una mano de claridad sobre la pelvis para convocar la energía de base que te sostiene en el mundo, sin obligarte a estar a la defensiva. Cómo permiten que las caderas suelten una filosofía entera de rigidez que confundía control con estabilidad. Y cómo al visitar muslos y rodillas y pantorrillas y tobillos, realizan microajustes de riego y de temperatura. Y de repente, sin que nada haya hecho ruido, tus pies dejan de ser ese territorio lejano que solo recordabas cuando dolían y se convierten en raíces, no clavos, raíces vivas que te conectan a la tierra sin pegarte, que reciben del suelo la promesa de soporte, mientras el resto de ti deja de esforzarse por sostenerse solo. Y todo esto, que suena poético si lo lees, es sensorial cuando lo sientes. Calor aquí, alivio allá, peso agradable acullá, y entre sensación y sensación una comprensión sin palabras. El cuerpo no estaba en tu contra, estaba pidiéndote un director que supiera marcar el tempo. Si en este despliegue una parte tuya quisiera intervenir con instrucciones mentales, ahora aquí, ahora allá, más rápido, más profundo, invítala a tomar asiento en la grada, porque los profesionales ya llevan años de práctica silenciosa y no requieren tu microgestión, requieren tu disposición. Y en la disposición hay un detalle que afina la orquesta, la forma en que los miras por dentro, no como salvadores externos ni como fantasías escapistas, sino como representación útil de la inteligencia que te habita. Los buenos nombres ayudan a la mente a cooperar, y por eso aquí operamos con esta metáfora, porque convierte lo abstracto en operativo. El mi cuerpo sana en mi equipo trabaja. Y al decir mi equipo, ya no esperas, colaboras, ya no ruegas, dispones, ya no pides milagros, preparas condiciones. Y al preparar condiciones aparece el tipo de milagro que no necesita renunciar a la razón para existir. El milagro de que una serie de microdecisiones repetidas y sostenidas transforme tu interior en un lugar habitable. Quiero que notes que el equipo no solo repara, también educa. Y la educación se percibe cuando una vieja urgencia levanta la mano desde tu mente y dice, «Yo no siento nada, entonces no funciona». Y la luz profesional responde, «Observa más fino». Y tú obedeces, y en la obediencia descubres que sí está pasando algo, que tu exhalación es 1 milímetro más larga, que tu lengua dejó de pegarse al paladar como si sujetara el techo, que tu mirada interna dejó de buscar defectos, y se dedica a sostener procesos. Y entonces la urgencia pierde jurisdicción. Y cuando la urgencia se retira, el tejido recibe señales de mantenimiento de baja frecuencia. Esas señales discretas que arreglan lo que el espectáculo nunca arregla. Y ese aprendizaje, hoy incipiente, mañana se vuelve reflejo. Porque el sistema nervioso aprende rápido cuando dejas de castigarlo por no ser un atleta olímpico de la calma. Lo que necesita es otra cosa. Exactamente lo que estás haciendo ahora, continuidad amorosa. Permite que, en esta sala, uno de los profesionales silenciosos se acerque a tu oído interno y te recuerde en voz de brisa que pronto priorizaremos objetivos,
que habrá noches en las que elegirás una zona para dar la instrucción final, un lugar que sienta tu presencia como un sol de invierno que no quema pero atraviesa, y que la clave para que esa instrucción funcione no es el volumen del deseo, es la naturalidad de la escena, y por eso ahora no vamos a correr hacia el sello. Vamos a asentir al proceso con cada respiración que sigue su curso, con cada músculo que firma la tregua, con cada imagen que se mantiene sin que tú debas apretarla, porque la impresión en el subconsciente ocurre cuando la mente se queda sin argumentos para dudar y acepta lo evidente, que estás creando un clima y que el clima crea conducta interior, que estás bajando la alarma y que la alarma baja el dolor, que estás ofreciendo gratitud antes del hecho y que la gratitud adelanta la experiencia emocional del resultado. Y al adelantarla, la convierte en coordenada para la biología. Y esto no necesita una fe desmesurada, necesita coherencia. Justo lo que venimos cultivando con cuidado. Quizá te preguntes si esta metáfora ha funcionado ya para otros que venían cansados de promesas y saturados de técnicas. Y me gustaría, antes de avanzar al siguiente tramo, llevarte de la mano hacia una historia concreta. Porque las historias consiguen lo que las instrucciones no siempre logran. Prestarte paciencia cuando tu paciencia flaquea. Prestarte método cuando tu voluntad quiere improvisar. Prestarte humildad cuando tu ego exige atajos. Y esa historia comienza con alguien que llegó al borde de su propio límite, que respiró torpemente las primeras noches, que no vio luces ni escuchó coros, pero que eligió quedarse y repetir en voz baja aquello que hoy tú estás sosteniendo, y que por elegirlo, no por merecerlo más que nadie, vio cómo su amanecer se enderezaba, cómo la sala de luz trabajaba en silencio mientras él dormía, cómo la exhalación se volvía su aliada, y la gratitud dejaba de ser un gesto forzado para transformarse en estado. Y por eso ahora, con el taller encendido y el equipo en su sitio, te propongo cruzar conmigo a ese relato y ver de cerca qué ocurre cuando alguien concede continuidad a este proceso. Porque al mirar su camino reconocerás el tuyo y entenderás por qué lo que estás haciendo hoy, aunque parezca pequeño, es exactamente lo que abre la puerta de la renovación sostenida que estás buscando. Te hablé de alguien que llegó al borde, no de un borde dramático para la foto, sino del borde silencioso donde la vida se vuelve un pasillo de pasadas en falso. Y la noche, una cuerda tensa que se rompe a las 3 y no vuelve a atarse hasta la mañana. Y ese alguien se llama Diego, que no vino buscando fuegos ni promesas pintadas con palabras grandes. Vino con una lucidez dura que duele más que la ingenuidad. Esa lucidez que te dice que probaste demasiadas cosas, sin que darte el tiempo suficiente para que alguna funcionara, y que lo que te falta no es voluntad para seguir sumando. Es la fidelidad para dejar de cambiar de senda a mitad de camino. Por eso aquella primera noche la pasó sentado como tú, con la espalda digna y las manos haciendo circuito en el pecho y el abdomen, repitiendo con torpeza al principio la consigna que hoy ya suena natural en tu boca. Esta noche mi cuerpo aprende a sanar. Y te confieso que no sintió nada espectacular. Lo que sintió fue la incomodidad de quien reconoce que únicamente tiene por delante el trabajo de permanecer, y eligió permanecer. Y al elegirlo, puso en marcha una maquinaria que no responde a aplausos, sino a continuidad. Respiración un poco más larga al salir, imagen sostenida aunque la cabeza quisiera escapar. Gratitud antes del hecho aunque el hábito le dictara que agradecer sin pruebas era ingenuo. Y en esa aparente ingenuidad, se escondía la audacia que le faltaba, porque la audacia verdadera no es hacer mucho muy fuerte un día, es sostener lo correcto el tiempo suficiente para que el cuerpo lo reconozca como casa. La primera semana fue un catálogo honesto de pequeñas fricciones y pequeñas victorias, noches en las que el ceño quería recuperar su derecho a mandar sobre la frente, y él respondía con la exhalación que afloja, momentos en los que la mandíbula recordaba su oficio de morder, y él soltaba medio milímetro hasta notar que el pulso dejaba de discutir. Desvelos de 3 de la mañana en los que la mente encendía el altavoz de los pendientes. Y él, sin pelear ni debatir, regresaba al circuito sencillo de la consigna y al vaivén del abdomen como si acunaran a un niño que llora sin saber por qué.
Y quiero que te quedes con esto porque ahí estuvo su primer giro. No buscó sentir lo extraordinario, buscó volver al orden. Y al volver tantas veces, el cuerpo se dio por enterado. La orquesta interna empezó a responder al gesto del director que había estado ausente. Las manos se calentaron. La piel dejó de estar fría aunque el cuarto no cambiara de temperatura. El sueño no llegó como una puerta que se cae de golpe, sino como un pasillo que se hace más ancho. Y a mitad de ese pasillo hubo una madrugada distinta. La respiración ya no era un trabajo, era una marea lenta, y entre marea y marea, el cansancio crónico se aflojó una hebra. Apenas eso, y sin embargo, ahí, en esa hebra que se dio, él entendió que había algo a su favor que no necesitaba su supervisión obsesiva. A la segunda semana sucedió lo que suele suceder cuando el proceso está funcionando, aunque la mente aún no esté enterada. Un día feo como los de siempre, en el que todo parecía conjurarse para que abandonara. Tráfico, prisa, discusiones pequeñas que desgastan. Y aún así, al llegar la noche, se sentó con la terquedad de la fidelidad y puso el cuerpo en postura, las manos en circuito, la consigna en la boca de adentro. Y esa noche, que pintaba para fracaso, se convirtió en ensayo general del milagro sobrio. Porque es en los días ásperos cuando el método demuestra que no es un adorno de domingos. Y ahí los profesionales silenciosos, a los que ya había aprendido a invitar sin solemnidad, hicieron su trabajo más fino. Recorrieron cabeza, garganta, pecho, abdomen, pelvis, piernas, pies. Y donde había nudo no apretaron, soltaron. Donde había exceso no sumaron, equilibraron. Y Diego, que se había habituado a medirlo todo con el voltaje de la ansiedad, descubrió una nueva forma de evidencia que no se ve con los ojos cerrados. Se constata al despertar. Porque ese día no amaneció brillante, amaneció distinto. Con esa clase de diferencia que solo percibe quien conoce su propia sombra. Un silencio detrás de los ojos. Un peso agradable en el cuerpo que no es cansancio. Una claridad tímida que no se impone, se ofrece. Y antes de ponerse de pie, dijo sin querer la frase que la práctica le había ido enseñando como quien enseña a un músculo su camino. Gracias, como si ya. Me detengo en un gesto que cambió su trayectoria y que hoy puede cambiar la tuya si te animas a la disciplina blanda. El diario de 3 palabras al despertar. Que no era una evaluación, era un marcador de camino. Escribía sin dramatismo ni épica 3 cualidades de su mañana: ligero, claro, energía, o pesado, nublado, lento. Y tanto en los días buenos como en los torpes repetía la secuencia nocturna sin premio ni castigo. Y con ese pequeño acto de honestidad sin juicio, le enseñó al subconsciente que el objetivo no era aprobar un examen, era consolidar un patrón. Y los patrones se consolidan cuando los sostienes incluso cuando parecen no estar funcionando. Porque funcionan por debajo y luego emergen como si hubieran ocurrido de golpe. Pero tú y yo sabemos que no hubo golpe. Hubo 13 días de volver al timón cada vez que el oleaje mental exigía espectáculo. Hubo 13 noches de decirle al cuerpo en su idioma que estaba seguro. Hubo 13 amaneceres de mirarse sin pedir perfección y de agradecer como si el resultado estuviese en camino. Y estaba, porque a la 14ª noche, que no era más especial que las otras excepto por la continuidad que la precedía, durmió de un tirón y no lo celebró con alardes. Lo reconoció como consecuencia y siguió. Lo que siguió no fue una línea recta hacia la gloria. Fue una curva humana en la que el viejo hábito quiso volver con el disfraz de «ya lo tengo, puedo saltarme pasos». Y ahí también aprendió. Porque el método no es una colección de trucos, sino una coreografía sencilla que necesita cada parte para que el cuerpo obedezca sin confusión. Y cuando intentó atajar, el sueño volvió a volverse un animal arisco, así que regresó al principio como regresa el que sabe leer su ruta. Postura, circuito de manos, consigna breve, respiración de coherencia con exhalación más larga, metáfora del equipo que trabaja sin ruido. Gratitud antes del hecho pronunciada con el peso de una certeza amable. Escena mínima del despertar para dormir dentro de ella. Y el sello que más adelante te daré en su forma completa. Y al regresar,
El cuerpo regresó con él, porque el cuerpo premia la claridad y castiga la arbitrariedad. Y estas cosas no se lo toma a pecho, se lo toma literal. Y por eso su victoria no fue haber dormido una noche. Su victoria fue haber aprendido a volver a tiempo, que parece poco hasta que te das cuenta de que toda la vida se decide ahí, en ese gesto de volver que los atletas del espectáculo desprecian, pero que los artesanos de la salud veneran. Quiero contarte un detalle íntimo que me contó una mañana de esas en las que el aire tiene otra textura porque la conversación ya no necesita defensas. Me dijo que el primer signo de que esto se estaba volviendo una casa fue darse permiso para dejar la urgencia a la puerta del cuarto, que su ritual era casi imperceptible. Apagaba las pantallas 20 minutos antes, bajaba las luces, se sentaba en el borde de la cama para no asociar todavía el lugar con la presión de dormir, y empezaba a respirar como un hombre que deja caer herramientas, una a una, hasta que no queda ninguna en las manos. Y solo entonces se recostaba, llevando consigo al equipo de luz a la altura del esternón. Y era en ese traslado donde la gratitud encontraba su tono. No la euforia histérica del que quiere forzar lo bueno, sino esa especie de agradecimiento antiguo, que recuerda cómo se respiraba cuando uno no era una agenda con piernas. Y en ese tono la biología entiende que el objetivo se cumplió. No porque la evidencia sensorial lo grite, sino porque el estado lo afirma, y eso adelanta la química de la reparación, y al adelantarla le ahorra a la mente la necesidad de controlar cada compás. Sé que quizá estés pensando que Diego era un caso fácil porque no tenía dolores severos, o porque su situación era distinta de la tuya. Y por eso quiero ser claro. No uso su historia como un molde universal. La uso como farol, porque alumbra principios que sí son transferibles, principios que hoy estás instalando sin ruido, que la continuidad pesa más que la intensidad, que la amabilidad con la que te hablas altera más la fisiología que la dureza con la que te exiges, que la respiración es un idioma completo y no un trámite, que la imagen sostenida sin teatralidad se vuelve instrucción y no capricho, que la gratitud antes del hecho es un contrato y no un cumplido, y que dormir dentro de la escena es una manera de decirle a tu subconsciente, hazlo así, sin tener que argumentar. Y cuando digo contrato no busco solemnidad, busco responsabilidad, porque el contrato se honra volviendo cada noche con el mismo gesto sobrio. Y si una se te cae, no haces un luto operístico, vuelves al día siguiente. Y por eso en la tercera semana, cuando un viaje de trabajo le partió el ritmo, no tiró el método por la borda, redujo la sesión a su esqueleto esencial, y lo sostuvo en un hotel con ruido y con horarios torcidos, postura de 2 minutos, 7 exhalaciones largas, gratitud en 3 frases, escena de 10 segundos. Y con ese esqueleto el cuerpo se mantuvo obediente, no perfecto, obediente. Y obediencia es la palabra que nos interesa porque la perfección solo sirve para selfies. La obediencia sirve para sanar. Hay un punto en el que la narración podría quedarse, en el triunfo reservado de quien duerme mejor y rinde sin desgastarse. Pero quiero llevarte un poco más adentro, al lugar donde Diego cambió de identidad sin necesidad de pronunciarlo en voz alta. Dejó de presentarse ante sí como el insomne, el cansado, el que siempre llega tarde a su propio descanso, y empezó a nombrarse por dentro con un título nuevo que no necesitaba cartel. Soy un cuerpo que aprende. Y esa forma de nombrarse rediseñó su sistema de filtros. Dejó de buscar señales de fracaso para empezar a encontrar evidencia de progreso. Y cuando el cerebro busca progreso, el cuerpo se entrena para ofrecérselo, no para sobornarlo, para acompañarlo, y en ese acompañamiento su paciencia dejó de ser una virtud abstracta y se volvió una fuerza concreta con la que levantar pesos que antes lo tumbaban, reuniones largas, viajes, imprevistos. Todo eso siguió existiendo, pero ya no tenía el monopolio de su energía. Tenía un lugar asignado. Y al terminar el día, había algo que lo esperaba y que no era una obligación más, era su taller, su sala de luz, su respiración, su consigna, su gratitud, su escena, su sello. Y ese sentido de pertenencia a su propio rito fue lo que selló la transformación. Y ahora,
con la historia a la altura correcta para que no se convierta en un altar, ni en un argumento contra ti, quiero que sientas la necesidad natural de ponerle cimientos cognitivos a lo que el cuerpo ya empezó a experimentar. Porque si el cuerpo obedece a los estados, la mente necesita nuevos significados para dejar de boicotearlos. Y esos significados nacen donde se reescriben creencias. En ese lugar íntimo donde dejas de confundir el síntoma con tu nombre y renuncias al viejo carnet que te hacía pertenecer a un club que ya no quieres. Y en ese gesto de renuncia suave aparece el permiso para tomar una credencial más verdadera y más útil, la de alguien que está en reparación, no porque esté roto, sino porque siempre está vivo. Y lo vivo se repara, y con ese puente tendido entre lo que has visto en otro y lo que ya está moviéndose en ti, cruzamos hacia el siguiente tramo, en el que cambiaremos el guión por dentro, para que la identidad que sostiene todo esto se alinee sin fricciones con la práctica que estás aprendiendo a honrar. Venimos de mirar de cerca una historia que no pedía fuegos, sino fidelidad. Y ese espejo te sirve ahora para hacer el movimiento que lo cambia todo por dentro. El movimiento silencioso de reescribir la creencia madre desde la que te nombras y te tratas. Porque si el cuerpo obedece a estados, la mente necesita significados nuevos que no contradigan esos estados. Y aquí es donde dejas de pronunciar el síntoma como si fuera tu apellido y renuncias, sin dramatismos, a la credencial gastada de «soy el cansado, soy el que no puede, soy el que siempre vuelve a lo mismo», para adoptar una identidad que no maquilla, que describe con precisión el proceso en curso y le da al subconsciente una dirección que sí puede obedecer. Y esa identidad es tan sobria como poderosa. Estoy en reparación. Y no lo dices para engañarte ni como consigna de autoayuda que se derrite en la primera dificultad. Lo dices porque has empezado a crear las condiciones que hacen cierta esa frase. Postura digna sin rigidez. Respiración que baja la guardia. Profesionales silenciosos trabajando sin ruido. Gratitud antes del hecho que adelanta el estado. Y al decir, estoy en reparación, abandonas la guerra y entras al taller. Abandonas la culpa y entras al oficio. Abandonas el teatro del control y entras al método que no necesita audiencia, solo continuidad. Y esa continuidad comienza a tallar caminos nerviosos nuevos que se fortalecen cada noche que regresas a casa. Quiero que sientas cómo cambia la música interna cuando cambias el foco del ¿por qué me pasa? Al ¿desde dónde me nombro? Porque la vieja pregunta es un laberinto de causas que no siempre pueden resolverse a la hora de dormir. Pero el nuevo nombre es una puerta. El nuevo nombre te coloca en un suelo, donde el cuerpo entiende de inmediato lo que tiene que hacer: reorganizar, drenar, reparar. Y sin la presión añadida de convertirse en otra cosa de la noche a la mañana, porque nadie le pide a una semilla que sea árbol antes de la lluvia, se le pide que sea semilla bien plantada. Y eso es lo que estás haciendo, plantarte en un estado que habilita el crecimiento en vez de impedirlo. Y para enraizar ese estado te invito a mirar con honestidad amorosa las frases que te decías por defecto, esas microoraciones con las que firmabas cada día sin darte cuenta. Estoy roto. Yo no sirvo para esto. A mí siempre me toca lo difícil. Mi cuerpo no responde. Y no vamos a pelear con ellas ni a fingir que nunca existieron. Vamos a escucharlas como se escucha una alarma vieja que estuvo sonando tantos años que ya nadie le cree. Y entonces las tomas. Les agradeces su intención torpe de protegerte. Y las llevas con calma hacia una forma nueva de hablarte, que no te exige perfección pero sí cooperación. Mi cuerpo sabe. Yo coopero. Y mira lo que sucede cuando pronuncias eso en el mismo tono en que respiras. El cuerpo baja la barbilla, el corazón baja el volumen, la mente baja el juicio. Y en ese triple descenso aparecen 3 centímetros de espacio donde antes había un muro. No se trata de repetir palabras bonitas hasta cansarte. Se trata de convertir la palabra en dirección, de forma que cada vez que tu mente quiera presentar el viejo carnet ensayado, tú sin pelea, sin sermones, sin teatralidad, vuelvas a presentarle el nuevo. Y la forma en que lo presentas es importante.
con voz de adentro y con la respiración marcando el compás. Mi cuerpo sabe, yo coopero. Estoy en reparación. Esta noche aprendo a sanar. Y entonces compruebas que la mente, que antes necesitaba pruebas para concederte un minuto de paz, empieza a relajarse al percibir que tu discurso interno ya no alimenta la alarma. Y cuando la alarma deja de ser alimentada, el cuerpo abandona su postura de incendio constante y recupera protocolos aburridos, sí, aburridos y gloriosos, de mantenimiento, y ahí, en esa aparente aburrición, está el lujo al que viniste. Porque tu noche necesita ser menos película de acción y más taller que trabaja sin titulares. Y el taller recibe instrucciones del modo en que te nombras y te hablas. Y por eso hoy, anclamos este cambio como se ancla una tienda antes del viento, clavando estacas sencillas donde haga falta, justo donde la mente se cuela con un pero, justo donde el hábito corre a poner etiquetas antiguas, justo donde el miedo propone atajos que te devuelven al mismo sitio. Y ahí dices con suavidad que no negocia, yo coopero, yo permanezco, yo vuelvo. Y esas 3 acciones valen más que cualquier promesa grandilocuente. Hay un matiz delicado que necesito regalarte para que no tropieces en la esquina de la autoexigencia disfrazada de crecimiento. Reescribir la creencia no significa negar tu dolor ni tus límites actuales. Significa incluirlos en un relato que no te reduce a ellos. No dices, no me pasa nada. Dices, me pasa y estoy en reparación. No dices, no tengo miedo. Dices, tengo miedo y coopero con lo que me ayuda a atravesarlo. No dices, todo está perfecto. Dices, todo está en proceso y yo elijo mantenerme en el proceso. Y esta diferencia, que al oído distraído parece sutil, al sistema nervioso le parece un mundo. Porque le quitas la obligación de mentir y le regalas la posibilidad de trabajar cuando la verdad está presente. Y el cuerpo trabaja mejor cuando puede confiar en que no lo vas a traicionar cada vez que una emoción golpee la puerta. Por eso cuando hoy aparezca la tristeza o la rabia o la impaciencia, no las uses de excusa para dejar el método. Úsalas como señal para doblar la gentileza y volver al circuito, postura que no finge, mano al pecho, mano al abdomen, exhalación que baja la guardia. Consigna sobria que no discute, imagen de profesionales que no se distraen, gratitud que no pregunta, escena mínima que se hace natural, y el nuevo nombre sosteniendo todo, estoy en reparación. Esa frase entra por la piel como aceite que lubrica una bisagra. Y la bisagra deja de chirriar cuando abres y cuando cierras. Quiero regalarte una microescena mental que uso cuando el viejo yo se asoma con sus razones invencibles. Imagino que llevo en el bolsillo 2 credenciales. Una gris con borde gastado y letras que dicen «Soy el síntoma». Y otra blanca, limpia, con letras de trazo firme que dicen «Estoy en reparación», y en cada cruce elijo cuál enseño. No niega la existencia de la gris. La llevo para recordar de dónde vengo, pero presento la blanca porque es la única que abre la puerta del taller. Y cada vez que la presento, aunque sea torpemente, aunque mi voz tiemble, el guardia del taller me reconoce y me deja pasar. Y al pasar, el resto sigue su curso. Y conforme repites el gesto, el guardia deja de pedirte la credencial porque ya te conoce, porque ya te perteneces a ese lugar. Y ese punto de pertenencia silenciosa es al que vas, no a un espectáculo de autoestima inflada, a una pertenencia tranquila con tu proceso. Y esa pertenencia se escribe con actos diminutos que parecen inútiles en el día 1 y se vuelven irrenunciables en el día 12. Por eso insisto, no te midas con prisa, mídete con permanencia. Y si en algún amanecer te sorprendes recayendo en el viejo carnet, no convoques al juez, convoca al artesano, respira, nombra, coopera, vuelve. Y la textura de ese día cambiará 1 o 2 tonos. Y esos tonos sostienen el cuadro completo. Déjame vincular esta reescritura con la mecánica íntima de tu cuerpo, para que entiendas por qué no es psicología decorativa, cuando pronuncias «estoy en reparación». Y lo acompañas con el ritmo correcto de exhalación que conocimos y con la sensación de seguridad que viene de la postura y del circuito de manos.
Tu sistema límbico recibe una señal congruente que reduce la hiperactivación de amígdala, baja el tono de la respuesta de lucha o huida y abre canales de atención hacia procesos interoceptivos que estaban silenciados. Y al abrirse la interocepción puedes sentir con más finura el vaivén del abdomen, el latido que ya no golpea, la relajación de la musculatura profunda que no se consigue apretando más fuerte. Y esa finura te permite ajustar con delicadeza, no con violencia. Dónde colocas la imagen, cuánto sostienes la gratitud, cuándo entras en la escena final. Y ese ajuste delicado es la marca de un sistema que ya no está pilotado por la etiqueta de «estoy roto», sino por la guía clara de «estoy en reparación», que en términos prácticos se traduce en mejor adherencia al protocolo, menos sabotaje, más sueño útil, menos rumiación, más energía usable al despertar. Y te lo digo así, en seco, para que veas la cadena causal que unifica mente, emoción y tejido. La creencia nueva no es una idea suelta. Es la señal superior que alinea los subsistemas para que hagan su trabajo sin estorbarse. A partir de ahora, cada vez que en el día aparezca un detonante, un correo que aprieta, una conversación que pincha, una pantalla que te acelera, tendrás la oportunidad de ensayar la identidad nueva en 2 respiraciones. Y no hace falta apartarte, no hace falta meditar 15 minutos en el baño. Basta con que exhales más largo. Bajes 1 milímetro la barbilla. Mires 2 segundos al punto medio entre tus manos, aunque no estén juntas, y pronuncies por dentro, yo coopero. Y esa microintervención mantiene la continuidad del estado de aprendizaje del cuerpo para cuando llegue la noche, porque aprender a sanar no es un acto aislado que solo sucede a las 10:30 con las luces bajas. Es una continuidad de pequeñas decisiones en el día que le quitan trabajo a la noche. Y cuando haces esto comienzas a experimentar un efecto compuesto que no depende del entusiasmo sino de la repetición. Y ese efecto compuesto es la gran diferencia entre quien se enamora de una técnica y quien se casa con un proceso. Y tú has venido a casarte con el proceso de tu propia reparación. Quiero que sientas ya, ahora mismo, ese ligero desplazamiento de identidad que ocurre cuando te sorprendes diciendo, yo no soy mis síntomas, yo soy el espacio donde se resuelven. Porque en ese desplazamiento la vergüenza pierde su trono y la dignidad toma asiento. Y cuando la dignidad se sienta, el cuerpo respira de otra manera. No busca agradar, busca funcionar. Y funcionar en este contexto significa recuperar los ciclos que la alarma había fragmentado. Digestión que no pelea, descanso que no se mendiga, atención que no muerde, movimientos que no castigan. Y mientras todo eso empieza a cocinarse con fuego lento, tú sostienes la cocina prendida con esa manera nueva de hablarte, que ya no es una prédica sino una práctica. Y si esta noche te descubres a mitad del protocolo oyendo la voz vieja que dice, esto no es para mí, no le respondas con un discurso, respóndele con el método, respóndele respirando, respóndele llevando la mano al pecho y al abdomen 2 segundos, respóndele con un gracias, como si ya, que la dejas sin guión. Respóndele con la escena mínima a la que iremos en su momento. Y respóndele sobre todo quedándote, porque la permanencia es el argumento que la voz vieja no puede rebatir. Y ahora, con la identidad alineada con el proceso, con el nombre limpio en tu boca interior, con la vergüenza desocupando la silla para que se siente la calma, vamos a traducir esta verdad en topografía del cuerpo, porque reescribir la creencia es poderoso, pero necesita un mapa donde desplegarse, y ese mapa es tu anatomía sentida con amabilidad. Un recorrido de coronilla a pies donde los profesionales silenciosos trabajarán por segmentos mientras tú sostienes la mirada nueva. Y ese recorrido, ese body scan regenerativo que convierte el estado en plano y el plano en acción, nos espera en el siguiente tramo. Así que quédate. Respira una exhalación más larga para que el puente no se corte. Suscríbete ahora mismo para no perderte lo que viene. Activa la campana para que esta práctica tenga un recordatorio amable cuando el día te quiera arrastrar. Comparte este proceso con quien sabes que necesita un taller y no otro juicio.
Y deja en los comentarios las 3 palabras con las que hoy te despiertas simbólicamente, aunque todavía no sea de día. Porque escribirlas es empezar a vivirlas. Y en un instante cruzamos juntos a ese mapa donde la identidad nueva se volverá gesto. El gesto se volverá sensación, y la sensación se volverá reparación sostenida.